Hola, bienvenidos todos al episodio número 18 de PLF. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto, ¿cómo anda? Bueno, y como decimos generalmente, una enseñanza del número 18. La del 18 es fácil, ¿no, Elo? Y sí, a ver qué vas a decir. High, vida. Bueno. Vida. Así que llegamos a la vida de PLF. Esa no te veo muy convencido, Elo. No te están gustando los números. Pensé que venía con una más sofisticada. Más sofisticada, high, vida. A veces lo sencillo también está bueno. Bueno, este episodio, como nos estamos acercando a la Navidad, la fiesta de la Navidad, si bien no es una fiesta judaica, Jesús tenía un origen judío, ¿no? Creo que sí. Jesús nació, vivió y murió como judío, y la idea, acercándonos a esa fecha, después de los episodios que hicimos sobre Hanukkah y la festividad de Hanukkah, es trabajar algo lo que se llama Iñana de Yoma, en el Talmud, el tema del día, que son las cosas que están pasando hoy. Vamos a hablar un poquito sobre, no Navidad, sino sobre los orígenes del cristianismo, y específicamente sobre Jesús. Jesús en la tradición en hebreo se lo llama Yeshu, pero en la tradición más rabínica, tradicional, no se lo llama Yeshu, sino se lo llama ¿Yoshua? Yeshua, ¿no? Yoshke. Ah, pero eso es más despectivo. Despectivo, se lo llama Claro. porque no se le quiere decir el nombre completo, entonces no se le dice Yeshu o Yeshua, sino Yoshke. ¿Pero por qué Yeshu y no Yoshua? Pues Yeshua supuestamente tenía que ser el original, pero Yeshua significa el Salvador. Sí. Es el mismo nombre que tiene el sucesor de Moshe. Entonces siempre era como denigrarlo y bajarlo. Entonces lo llamaban Yeshu, y después de Yeshu fue Yoshke. Como pasar del Yud He Vav Hei, del tetragrama de Dios, a Adonai y después a Shem, y después a Adoshem y demás. Así es como se va degradando también el nombre de Leavdil. Sí, El sí. Fabdalot, haciendo un par de diferencias, es eso. Pero bueno, la idea del día de hoy es trabajar, y del podcast número 18 y del 19, es trabajar en 2 episodios un poco de Jesús en el Talmud. Vamos a ver muchas historias, Elo, Sí. donde Jesús es mencionado en el Talmud. ¿Qué te parece? Dale, arranca. ¿Arrancamos? Sí. Dale. Yo tengo que subir un poquito. La primera historia, que va a ser el disparador para el día de hoy, Elo, la encontramos en el Talmud babilónico, en el Tratado de Sanedrín 107b. Quiero decirte algo, Elo, y a todos los que nos están escuchando y viendo. En el Talmud aparecen por lo menos unas 6-7 historias donde Yeshu o es mencionado, o Yeshu, si no es mencionado, hay un remes, hay una alusión concreta a Yeshu y real sin su nombre. Lo que pasó es que en muchas ediciones del Talmud medievales y demás, estos pasajes, algunos o todos de estos pasajes, fueron borrados, censurados. La pregunta es, ¿quiénes los censuraron, Elo? La mayoría de ellos fueron autocensurados por los mismos copistas y rabinos judíos, para que las autoridades eclesiásticas, las autoridades de la iglesia en la Europa medieval, no censurasen el Talmud en su completitud. ¿Qué significa? Porque los rabinos del Talmud no van a hablar muy bien de Yeshu, no van a hablar muy bien de Jesús. No. Entonces se autocensuraban para que todas estas historias, es decir, porque si veían los sabios cristianos estos textos despectivos hacia Jesús en el Talmud, no iban a permitir o iban a quemar todo el Talmud demás. Entonces muchas ediciones del Talmud fueron quitadas. Las historias, nuevamente las ediciones ya modernas, de la modernidad y contemporáneas, ya se volvieron a reincorporar todas estas historias que habían sido dejadas, ¿ok? Vamos. Este es el contexto. Vamos con la primera historia sin más preámbulos. Talmud babilónico, Sanedrín 107b. Rabbi Yoshua ben Perachia, May U, se preguntan, ¿cuál fue el episodio de Rabbi Yoshua ben Perachia? Rabbi Yoshua ben Perachia era el Nasi, era el presidente del Sanedrín, ahí a mediados del siglo II antes de la era común, aproximadamente. Kidekatleneu Yanai Malka Rabanan Asla Rabbi Yoshua ben Perachia ve Yeshu la Alexandria shel Mitzrayim. Se cuenta que Rabbi Yoshua ben Perachia, para los que no conocemos, aparece en Pirkei Avot y demás, es uno de los grandes sabios, que al parecer Yanai Amalcá, uno de los reyes malvados de la dinastía después de los Hashmonaim, de los Macabeos y demás, empezó a matar, hay una historia que empezó a matar a los rabinos, ¿sí? No quería a los rabinos, no le gustaban los rabinos y demás, él era más del lado de los saduceos, más de otra facción judía, entonces empezó a matar a los rabinos, y entonces el presidente del Sanedrín, Rabbi Yoshua ben Perachia, se tuvo que exiliar, y se fue con su estudiante. ¿Quién era su estudiante? Yoshu. Yeshu, Jesús.
Jesús era su estudiante, al parecer, y se va a exiliar a Alexandria Shel Mitzrayim, a Alejandría, en Egipto. Primero que hay un error histórico, porque Yoshua ben Perajia vive aproximadamente unos 100, 120 años antes. Eso te iba a decir. Sí, sí. Bueno, pero los rabinos del Talmud no son muy buenos cronológicamente y de historia no sabían mucho. Claro, por eso yo leía y digo, no. No, es que hay una diferencia histórica de por lo menos 100 años entre Yoshua ben Perajia y ellos, pero bueno, de vuelta. Todas las historias del Talmud que vamos a leer no son historias reales y no son imaginación de los rabinos para contarte cómo ellos ven el origen de Jesús y el origen del cristianismo. ¿Cómo se lo imaginan? Y los rabinos se lo imaginaban cuando escriben esta historia en Babilonia, siglo III, siglo IV después de la común, se lo imaginaban como el estudiante de Rabbi Yoshua ben Perajia, o sea, alguien bien metido en el mundo rabínico. Kiab Ashlam Ashalach Leir Shimon ben Shetach, y cuando hubo paz, se terminó Yanai Amelech, Alexander Yanai dimitió en el trono y murió y demás. Hubo paz y Shimon ben Shetach, que era el próximo nazi, lo manda a llamar a Rabbi Yoshua ben Perajia para que vuelva a la tierra de Israel. Dice: Mane Yerushalayim Irakodesh, Ligi Alexandrei Shel Mitzrayim, Ajoti Baali Sarui Betoja Beani Yoshevet Shemema. Hay una alusión media compleja y demás, pero lo que le quiere decir es que ya Jerusalén está en paz, pero que está desolada, es decir, le falta a los sabios que se exiliaron en esta época cuando Yanai Amelech los expulsó, los quería matar, le dice, vuelvan. ¿Qué le está diciendo? Ya hay paz, ya podés volver. Le manda la carta. Entonces, Rabbi Yoshua ben Perajia comienza a volver. Kam ata. Beatramei lei ava ushpizina. Empiezan a volver desde Alejandría de Egipto hasta la tierra de Israel, hasta Jerusalén, y se quedan en un hotel, en un motel del camino. Abdulei Yakaratuva. Y en ese lugar los trataron muy bien. ¿A quiénes? A Rabbi Yoshua ben Perajia y a su estudiante Jesús. Amar. Y dijo Rabbi Yoshua ben Perajia: Kama yafach saniazo. ¿Cuán linda es esta Xaniá? ¿Cuán linda es esta morada? ¿Cuán bien me están atendiendo? ¿Cuán hospitalarios son? Amarle, Rabbi, le dijo Jesús a Rabbi Yoshua ben Perajia: Rabbi, maestro. Einea terutot. No, pero los ojos de esta mujer, que era la que los estaba atendiendo, no son muy lindos, son medios afeados, son medios disminuidos. Porque Yeshu, ¿qué es lo que pensó? Que Rabbi Yoshua ben Perajia no estaba diciendo cuán bien nos están atendiendo, sino cuán linda o cuán buena está la mujer que nos está atendiendo en este local. Y Yeshu dice, no es muy linda. Amarle. Y mirá lo que le contesta Rabbi Yoshua ben Perajia: Rayá, malvado. Bekajata ozek. ¿De esto te estás ocupando vos? Estamos volviendo. Y demás, yo estoy diciendo que la Xaniá, que nos están tratando bien, vos te estás solamente ocupando y diciendo, no, que no es tan linda. Vos pensás que yo estoy hablando de una mujer, le dice Rabbi Yoshua ben Perajia. No, le estoy hablando del lugar, de la hospitalidad. Vos estás... ¿Alguna idea hasta acá, Elo? No, dale. Seguimos. No, sigamos porque... Apik, ¿la conocías esta historia? No, para nada. Ok. Apik arva mea shipurei beshmatei. Inmediatamente Rabbi Yoshua ben Perajia manda a llamar o saca 400 shofarot y le hace un jerem. Lo excomulga Yeshu. ¿Por qué lo excomulga Yeshu? No sé, porque dijo... Por eso, como es la primera vez que... Dale, ¿por qué? No, porque dijo ese comentario de los ojos. Claro, entonces, ¿qué es lo que te parece? Un disparate. Que exageró un poquito, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, y Yeshu se equivocó, viste, no sé, vio a la mujer, en vez de darse cuenta que estaba alabando a la hospitalidad, parece que estaba alabando a la mujer, y le dijo, no es tan linda. Bueno, se equivocó, prestó atención a lo que no tenía. Pero esto se merece un jerem. Nah. 400 shofarot, que era un número así como exponenciado para excomulgar a alguien. Y lo excomulga. Ahí ellos. Sí, un poquito exagerado, ¿no? No, por eso, a ver. Sigamos con la historia. Sí. Atale kamei kama zimnim. Fíjate, estamos hablando de los rabinos del Talmud del siglo III, hablan de cómo se imaginan que Jesús se fue para otro lado, porque esto es lo que quieren ver los rabinos del Talmud, cómo Jesús terminó desviándose. Y dicen que el origen era esta historia con Rabbi Yoshua ben Perajia, se imaginan. De vuelta, una historia imaginaria que nunca existió en la realidad. Atale kamei kama zimnim. Jesús, después de haberse mandado esta pequeña macana, porque podemos estar de acuerdo, Elo, no fue algo terrible lo que hizo.
No, para nada. No mató a No, por alguien, eso no violó a nadie, seguí no adoró porque un ídolo. Ok. estoy súper intrigado con esta historia, no puedo creer. Muy bien. Entonces pongamos puntos suspensivos. Atale kamei kamas dimnim. Y ellos fue varias veces a pedirle perdón. No dice exactamente cuántas veces. Varias veces. A Marley. Kavlan. Lo ava y kamas gahbei. Él le decía, recibime nuevamente, Yeshu. Recibime mi perdón, te pido perdón. Y Rabbi Yoshua ben Peragia, insensible, decía, no le respondía. Ni siquiera le respondía. No le aceptaba el perdón. Yom Ahad, Ava Kakare y Kriyat Shma. Un día Rabbi Yoshua ben Peragia estaba recitando el Shema Israel. Atale kamei. Y Yeshu vuelve a aparecerse, ¿no? Todos sabemos que, como nos enseña la tradición judía, cuando alguien comete un error y demás, tiene que ir a pedir perdón varias veces. Estamos de acuerdo que Yeshu no es que se mandó una macana muy grande. Ok, prestó atención a lo que no debería haber prestado atención, miró algo banal y demás, pero no fue terrible, pero aún así quería el perdón de su maestro. Lo buscó una vez, no le daba bola. Lo buscó 2 veces, no le prestaba atención. Y una vez, Rabbi Yoshua ben Peragia estaba leyendo el Shema Israel y Yeshu se le acercó. Sabarle kavulei. Y en ese momento Rabbi Yoshua ben Peragia dijo, ahora sí lo voy a aceptar. Dijo, ahora sí, ya me pidió perdón varias veces, lo voy a aceptar. Pero ¿qué pasó? Estaba leyendo el Shema Israel. ¿Y qué pasa cuando lees el Shema Israel? No puedes hablar. No puedes hablar, no puedes interrumpir. Achvei lei veyadeh. ¿Sí? Le hizo una seña con las manos, ¿no? Para los que nos están viendo, le hizo una seña con las manos. ¿Qué le hizo? Algo como así, ¿no? Algo como le puso la mano así. Era como, jaque, esperá, o la mano así abierta. ¿Y qué es lo que le dijo? Espérame, ¿no? ¿Qué es lo que le quiso decir? Aguantame que termino el Shema Israel y después hablamos y te acepto. ¿Pero qué pensó Yeshu? Sabar. ¿Y Yeshu qué pensó? Midjadaje ley. ¿Qué es lo que pensó Yeshu? Que lo estaba Que rechazando. lo estaba rechazando una vez más. En vez de entender que esperamos un minuto, me estaba diciendo, tomátelas nuevamente. ¿Y? En ese momento Yeshu se pudrió. Jesús se pudrió. Asal sakef levinta vishtahavei la. Fue y puso una piedra y le reverenció ahí. Hay una edición que dice le reverenció a la luna, otro que le reverenció a la piedra. Es decir, comenzó a hacer idolatría. Tanto rechazo, comenzó a hacer idolatría. A Marley, a Darbeja. Después Rabbi Yoshua ben Peragia termina de hacer el Shema Israel y le dice, volvé a Darbeja, volvé, hacete Shuvá. Le dice, dejá de hacer idolatría, hacete Shuvá. A Marley. Y Yeshu le contesta, Jesús le contesta, Kaj mekuvalni mimeja, así me enseñaste vos. Kol ajoteu machtieta rabin ein maspikim beyado la'asot teshuvá. Todo aquel que peca y hace pecar a otros, no está en su mano la posibilidad de hacer teshuvá, de reparar su error, de arrepentirse, de volver al camino correcto, de hacer teshuvá. ¿Qué es lo que le está diciendo? Ya está, ya hice idolatría, ya otros me siguieron en la idolatría, ya vos mismo, maestro, Rabbi Yoshua ben Peragia, me enseñaste que aquel que peca y hace pecar a otros, ya no puedo hacer teshuvá, le dice. ¿Qué es lo que hizo Yeshu? Bamarmar, y dijo aquel sabio, Yeshu, Kishef be'isit beidiachet Israel. Después nos trae una reflexión final. ¿Qué es lo que hizo Yeshu? Yeshu hizo magia, digamos, hizo... no, hechicería. Hechicería. Kishef, hechicería. Beisit beidiachet Israel. Y desplazó al pueblo de Israel hacia la idolatría. ¿Ok? Tania, y termina esta historia con el siguiente adagio rabínico. Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Sobre 3 tipos de personas: una mujer, un niño y una persona que está sufriendo. Nuestra mano izquierda tiene que alejar y nuestra mano derecha tiene que acercar. ¿Okay? Colorín colorado, esta primera historia de Yeshu se ha acabado. ¿Pero qué tiene que ver esa reflexión final? Okay, ¿qué tiene que ver? Ok, reflexionemos un segundo, Elo. ¿Qué te pareció primero? Tirame decime algo estilo Elo sobre esta historia. No, la verdad que estoy... No tengo palabras, ¿no? Sinceramente no entiendo, o sea, le quieren causar daño, pero me parece una ridiculez la historia. O sea, ¿por qué te parece una ridiculez? Porque es una pavada, o sea, si dijo que, bueno, como decimos, realmente nunca ocurrió, que los ojos de la mujer... ¿Por qué esta historia nunca ocurrió? Porque
cronológicamente estos dos personajes nunca podrían haberse encontrado. No, eso desde ya, pero digo, si suponete que hubiese sido verdad, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que ver que dijo de los ojos? No dijo, mira qué buen culo, me quiero encamar con esta mujer. No dijo nada. No, se estaba hablando de algo, digamos, banal. Sí, no, pero aparte dijo los ojos. Ok. Pero aparte para traer eso, para desacreditarlo, no entiendo, por eso te digo... Muy bien, muy bien. Entonces la pregunta es, ¿por qué los rabinos del Talmud traen esta historia? Vamos a Por ver eso, tal vez en hay este un episodio y en otro episodio contexto muchas histórico. otras historias Sí. de Jesús. De vuelta es, los rabinos del Talmud en Babilonia, donde hay, ya conocen al cristianismo. El cristianismo ya se desarrolló en los primeros 3 siglos después de la era común. Ya es un cristianismo desarrollado, un cristianismo que en muchos casos está superior y dominando a las Claro. comunidades más que el judaísmo y demás. Eso. Los rabinos tratan de imaginarse este Jesús, que era judío. Que era, vamos a decirlo, Jesús era un rabino más, Sí, perteneciente a la clase rabínica, sí. Farisea. fariseo. No, eso es importante. Eso es muy importante de las corrientes, porque él discute con los fariseos, con los Claro, saduceos en el claro. templo y demás. Pero él con los fariseos no es que discute como un otro, discute como él y llama y discuten entre sí. Sí, así era la ¿Y costumbre ellos, Jesús? farisea. Bueno, hasta Farisea hoy en día los discutir. rabinos, el Talmud, Es siempre eso. discuten. Pero Jesús, cuando les discute sobre alajá y demás, les discute eso. Pero los rabinos del Talmud tratan de pensar e imaginarse, porque es una imaginación, no es algo real, porque no son dos personas que se conocieron y esta historia nunca ocurrió y demás. Tratan de imaginarse qué es lo que pasó. Y lo que tratan de contar con esta historia, que todo el problema con Jesús empezó por un malentendido. No fue algo terrible al comienzo. Después hubo un parteaguas entre el pueblo judío, entre el judaísmo y el cristianismo. Pero al comienzo fue un malentendido entre uno que dijo, mirá qué bien que nos están atendiendo, y otro que pensó, no, mirá qué buena que está la moza que nos está atendiendo. Y el otro dijo, no estoy diciendo la moza, estoy diciendo la hospitalidad, vos me hablás de la mujer y por eso un jerem. Y aparte acá habla de la intolerancia total de Yeshua ben Peragia, de cuando Jesús quiere hacer teshuvá, en esta imaginación rabínica. Un rabino como Yeshua ben Peragia no lo acepta ni una vez ni dos veces y la tercera vez y no tiene la capacidad de interrumpir el Shema Israel para aceptar el perdón. Es muy importante el Shema Israel y no hay que interrumpirlo y demás. Pero ¿sabes? Y por eso la historia final que te dice cuando vos tenés que criticar a alguien, amonestar a alguien y demás, te tamid small dojabe y emim mekarevet, que tu mano izquierda, que es la más débil, aleje, pero que tu Eso mano no derecha entendí. acerque. O sea, lo está criticando a Peragia. Por eso, porque Yeshua ben Peragia, ¿qué es lo que hizo? Lo soltó a Yeshu con las dos manos, en esta imaginación, ¿entendés? ¿Qué es lo que dijo? Te vas, te hago el jerem, no te acepto la teshuvá, no te acepto el perdón, no te acepto el que vuelvas acá. Entonces lo suelta con las dos manos y cuando vos soltás a alguien con las dos manos, no se queda contenido, se queda dolido Sí. y por eso es idolatría. En esta imaginación rabínica, y Yeshua al comienzo no quería ser idolatría, pero se siente rechazado por la comunidad judía. En particular, no cualquier judío lo echó, sino el gran rabí Yoshua ben Peragia, el antaño Nasí, presidente de la asamblea rabínica, es decir, el más importante de la comunidad judía, lo echa un intolerante que por unanimidad, por algo, nada, que él dijo, ok, qué lindos son los ojos, bueno, qué sé yo, estaban mucho tiempo en Egipto, le pareció linda esta mujer, no dijo nada terrible, nada que otros sabios no hayan dicho, pero Yoshua ben Peragia ve algo en él y lo echa totalmente. Que hay que ver si fue así, ¿no? O sea, de vuelta, esta historia no existió. Claro. Acordátelo. No, ya sé, pero digo, o sea, dentro de que no existió, Sí. ¿por qué eligieron que dijo los ojos? Es interesante. No, eso es lo que, interesante. por eso estoy no tengo palabras, porque digo, si querés descalificarlo, me parece que hasta la historia es mala, inventada. ¿Por qué? Tal vez ¿Cuál por es eso te esta digo, historia? no, tal vez en un contexto histórico, vos me decís, no, en esa época, como las mujeres iban muy cubiertas, solo se le veía la cara, entonces cuando, no sé, entonces si alguien decía... No hay mucho de eso, no hay mucho No, de eso, digo, entiendo. pero digo, porque si vas a buscar una historia, me parece que digo, no, mirá, busquemos algo más grave, qué sé yo, no... Como hace poquito leíamos en la parashá de la semana que los ojos de Lea eran racot, sí. eran feitos, Sí, afeados, sí, achinados sí, y achinado. demás. No era muy diferente a lo que dijo Yeshu sobre Coso. No, Pero Kadosh Baruj Hu lo dice sobre quién, sobre Lea. Bueno, no pasa nada, Kadosh Baruj Hu lo dice, qué sé yo. Acá sobre Yeshu habla sobre esto. Puede ser que los rabinos querían decir de Yeshu que no prestaba atención a las cosas profundas, a la espiritualidad,
a la hospitalidad del otro y demás, sino que se veía en la parte superficial y demás. Se puede hacer una lectura filosófica de esa, pero para mí toda esta historia fue creada por los rabinos para explicar que en un comienzo Jesús era parte de nuestro séquito, era parte de nuestro pueblo, era un rabino más. Eso es un avance. Eso es un avance. Era parte de nosotros. No, pues podrían haber negado completamente que... Exacto, eso es muy importante. En el Talmud, si bien vamos a ver otras historias que son terribles sobre Yeshu, sobre Jesús y cómo esta no me parece tan grave. Es que esta no es grave, porque ¿por qué empiezo con esta historia? Porque es un reconocimiento de alguna forma rabínico del error propio de los rabinos. Que si los rabinos, ¿cómo lo leo yo esta historia? Que si los rabinos lo hubiesen escuchado un poco más en la realidad de lo que pasó, en las críticas que él hacía. Si uno lee el Nuevo Testamento, ¿sí? No lo llamemos nuevo, la Biblia cristiana, llamémoslo como lo queramos llamar, específicamente los evangelios, ¿okay? Que es un ejercicio que todo judío también tiene que hacer. No la vamos a leer, en Shabbat a la mañana. Empezamos. Sí, porque estábamos muy calmados. No digo de leerlo en Shabbat a la mañana, no digo que sea parte de la Torá ni la Haftará, pero es un libro de más. No podemos entender cómo vivían los judíos hace 2000 años si no leemos los evangelios. ¿Por qué? Porque todas las fuentes rabínicas son posteriores a la escritura de los evangelios. Pero eso te iba a decir, los evangelios dentro de todos se escribieron en forma bastante contemporánea a Jesús, ¿no? Dentro de los 100 años, a diferencia. Exacto. Por eso vos que siempre haces mención a los años, eso es bien fresquito. Por más que fresquito. seguramente... No, pero seguramente hay cosas inventadas, ¿no? Que no pasaron todo, Pero, por lo menos, el contexto histórico de cómo qué pasaba en el Templo de Jerusalén, cómo era la vida del Templo de Jerusalén, cómo era la vida en Judea y demás. La corrupción, pero más cómo vivían las aldeas y demás. Los evangelios es uno de los máximos referentes históricos para comprender esa época. Y fíjate que el primer libro escrito por los rabinos o compilado por los rabinos es del año 220 después de la Era Común, que es la Mishnah. Y acá estamos hablando que hay textos del año 70, 80 después de la Era Común, claro, 120 años antes, que te hablan de la vida judía. Y es más, la primer texto histórico que utiliza la palabra rabino, maestro, ¿dónde está? Sí. En los evangelios, ¿cómo se lo llama Yeshu? Sí. Es loco pensar que el primer rabino... No, bueno, pero así se lo llamaban a los prushim, ¿no? A los judíos fariseos de Hillel y Shammai, ¿no? Porque sí, a los estudiantes. A los estudiantes, a cualquiera que enseñaba o predicaba. El rab era el título de maestro. No, porque no existía las mijá, digamos, la ordenación rabínica como se conoce hoy en día, no existía. Había parado en un momento. Existía en un momento, el Sanedrín la daba y demás, en un momento paró. Por las persecuciones romanas. Por las persecuciones romanas. ¿Pero cuándo fue? ¿Cuánto tiempo? Más o menos. 100 años antes de Jesús, 200 años. ¿Cuándo paró? No. En tiempos contemporáneos, me parece. No quiero dar un número al aire está bien. que no conozca. No, pero lo que quiero decir es que rabí, ¿no? No, la diferencia entre rabí y rab. No, sí. Por eso. Rab era alguien que enseñaba. ¿Y rabí? Rabí supuestamente era alguien que había recibido la smajá. Sí, ya era... Pero no en realidad, porque rabí también puede ser mi maestro. Entonces, eso te digo. Es dependiendo del contexto en cual lo leas. Bueno. ¿Ok? Es un poco más complejo, pero el primer texto histórico en el cual aparece la palabra rab, que después va a aparecer en la Mishnah, en otros textos judíos, referente a otras personas anteriores. Por ejemplo, se llama a Moshe Rabbeinu. Sí. Pero Moshe no era rab. No, bueno, pero ya lo hablamos, porque estos tenían que legitimar su autoridad y decir... No, Moshe fue el primer rabino. Moshe fue el primer rabino, nosotros somos una shalshelet, somos una cadena hasta nosotros. Pero el primer texto histórico que aparece la palabra rab es Jesús. Entonces tenemos esta historia, ¿no? Que habla, me parece un poco así de resumidas cuentas, sobre Jesús como parte del establishment rabínico. Porque aparte de Yoshua ben Peragia, si se escapa a Alejandría de Egipto, ¿a quién te llevas? ¿Cómo que sí? Vos sos el nazi, el presidente de la Asamblea Rabínica, te tenés que escapar a un lugar porque ¿a quién te llevas? Y a lo mejor de la clase. A lo mejor de la clase, a tu secretario personal, a tu mano derecha. No, por eso se llevó al mejor, era Jesús. Sí. El Natán. Por eso te digo, es como que hoy no estoy tan, ¿cómo se dice? Azorado. ¿No? Anonadado. Bueno, no diga lo que dijiste. Dale un chiste. ¿Qué es anonadado? No, porque nosotros ponemos que no decimos malas palabras. No ponemos malas palabras. Dice, ¿cómo se dice? Non-explicit, tipo. Pero, no, te juro, no lo puedo creer esto. Porque no lo puedo creer.
Pero pues, ¿qué es lo que pasó? Esta intolerancia, no sé. Estas ganas de no aceptarlo de vuelta en el No, mundo pero pará, judío porque y terminemos demás. con la historia, Sí. porque vamos 24 minutos, ¿no? Ah, ok. No, igual creo que lo prendí un poquito antes de venir 20. O sea, nos quedan 10 para llegar a la media hora que te gusta a vos. Pero digo, cuando lo vuelve a rechazar, ¿no? Pues Sí. está bien, eso me gusta lo que vos decís. Bueno, era el número 1, o sea, o top 5. No, era el número 1. No, pero se habrá ido con un poquito más de algo. Pero este texto, esta historia, eso no nos cuenta de él. Que se fue. Bueno, pero es como decís Sí, vos, se fue si con no el existió, y está bien, Está pero presumimos dentro de esta historia inventada ¿Qué es lo que nos quería decir? de La que pregunta tenía- es, ¿qué es lo que nos quería decir esta historia? No, bueno, cómo una pequeña desviación puede llevar a la idolatría, porque eso iba a decir, porque después Exacto. como lo rechazó, que agarró un ladrillo y se aposternó. Es una pavada, pero no por eso, no, por eso, no. Bueno, pero este texto me parece que lo que quiere decir tiene que estar hablando de cómo los rabinos imaginan que fue este origen de Jesús y cómo Jesús se desvió. Que primero era parte del mundo rabínico, del establishment, y lo reconocen. Eso que dijiste, él, es muy interesante. No lo rechazan, no dicen este no era. Este era parte de nosotros, que en un momento por un motivo se desvió. Pero ¿quién tuvo la culpa que se haya desviado? Él. Rabbi Yoshua ben Perajia. Ah, eso te iba a decir. Obvio, la culpa tiene... Por eso no porque- entendía el y por final eso de la Rabbi Yoshua ben historia. Perajia No lo entendí. suelta con las dos manos. Por eso te dice Pero que eso al me final parece raro, porque si hacen hacen así... mea culpa. Los rabinos están haciendo mea culpa. No, me parece raro, no entiendo. ¿Por qué? No, porque lo quieren descalificar y por otro lado dicen, no, de verdad el culpable fue él, como que tienen Ok. miedo que los maten ahora. No, pero la historia es un poquito más compleja. Te dicen, ok, él terminó siendo, a ver, Mediach y Mesit son de los pecados más grandes de la tradición judía. Porque él lo que dice, no solamente el problema es pecar. Si Jesús hubiese pecado por su cuenta, ok, y eso es una cosa. Pero lo que lo critican los rabinos que haya llevado a otros del pueblo de Israel a cometer idolatría. ¿Se entiende? Es la máxima crítica. ¿Pero idolatría qué? Posternar, acá lo dicen prosternar a una piedra o a la luna y demás. Pero si eso él no hizo. Bueno, supuestamente acá lo hizo en esta historia. No importa, pero toda la idea del Hijo de Dios, los rabinos consideraban al cristianismo no como un monoteísmo, ¿sí? Sino como idolátrico. ¿Sí? Y es esta gran crítica. Pero perdón, de Yeshua. ¿esto cuándo se escribió teóricamente? Esta historia, la Más o primera menos. referencia tenemos en fines del siglo III, principios del siglo IV después de la era común. Ya el cristianismo estaba solidificado, entonces los rabinos están respondiendo a eso. Pues eso ya era la religión oficial del Imperio Romano. No se puede saber. Igual esto lo escriben en Irak, ¿no? En Babilonia, por lo cual todavía estaban dominados sobre los zoroástricos, pero sí había monasterios cristianos ya Eso sí. en esa época y donde estaban, conocían el cristianismo. Pero no ya, eran expertos. Pero ya el cristianismo era una religión dominante. No sabemos exactamente, pero estaba yendo hacia eso. Era mucho más popular que el judaísmo, por lo menos. Ah, eso te iba a decir. Sí. Eso sí ya podemos decir. Creció muy rápido. Claro. Porque por el judaísmo, la gran diferencia es que el judaísmo se cenía sobre los A judíos. los judíos y todo. El gran quiebre entre el judaísmo y el cristianismo empieza cuando el mensaje de Jesús, que era un mensaje judío, para judíos. Para judíos. Porque él predicaba solo a judíos. Él predicaba para judíos. Solo para judíos. Él tenía un peirush, una interpretación un poco diferente a la de otros, pero también basada en las fuentes. Basada en la Torá, basada en los profetas de los Nevi'im. Tenía un mensaje más laxo de ciertos preceptos y demás en algunas cosas. Pero lo que digo, él estaba dentro del mundo judío. ¿Cuándo es el quiebre? Cuando sus seguidores comienzan a pasar su mensaje al mundo gentil. Ahí comienza el parteaguas. Pero eso es mucho después. No es tanto después. No, pero él no lo hizo. O sea, Jesús era un judío fariseo que predicaba solamente en templos judíos. Iba a la sinagoga, iba al Beit y HaMikdash, todos sus seguidores eran judíos. Le mando un saludo a Mario Sabán. Así que, por eso te digo, eso recién empieza después con Pablo de Tarso. Claro. Claro, con la iglesia, o sea, y los fundadores de la iglesia, y bueno, y Pablo, que era Shaul Atarsí, que ellos dicen, bueno, ¿qué hacemos? Abrimos un poco el espectro y decimos, bueno, que vengan los no judíos, que escuchen, ahí se convierte en un universal, ¿no?
Por eso es, viste, iglesia católica, apostólica, sí, romana. Pero el tema, ahí se vuelve algo universal y aceptan a los no judíos sin circuncisión. Porque todo el tema histórico es que cuando los empiezan a captar... Si se tienen que hacer judíos o no, podía venir por otro lado. No, claro, porque el problema era que solo se convertían las mujeres porque no tenían que circuncidarse. Entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos con todos los hombres que están viniendo? Porque ellos dicen, todo el tema es... era una secta, como puede ser Chabad Lubavitch, ahí yo provoco, que dice el Rebbe es el Mesías, que lo decían en vida, y ahora están, yo le digo, bueno, pero ustedes están como los católicos, pues están esperando que el Rebbe reviva, pues dicen, y Ejía Doneinu lo dicen hoy en día, el Rebbe está muerto, ¿entendés? O sea, lo de Chabad, realmente están esperando que vuelva el Rebbe. Yo digo, bueno, va a venir de la mano de Jesús, le digo, no sé, pero, ¿me explico? Entonces... todo el tema es cuando se acepta a los no judíos. No, eso te iba a decir. Entonces era una secta judía de las tantas. La otra vez vimos, ¿cómo se llama? Los saduceos, los No, esenios. pero el que habíamos hablado, que era un judaísmo de guerra, ¿no? Nacional. ¿Cómo se llamaba? El que proclamaron Bar Kokhba. Bar Kokhba, Sí. ¿no? Bar Entonces... Jesús, en ese sentido, y sus seguidores, sus hasidim, no difieren mucho de una secta hasídica, lo digo en el buen sentido, una secta de un grupo de gente que diga, no, mi rabino es el mejor y él... Y tiene un perush particular de alguna No, y tiene un potencial para ser el Mesías, ¿no? Pero no el Mesías, como decías vos, nacionalista, que va a echar a los romanos, no sé qué, sino ya de la óptica rabínica, diciendo, no, este es un líder espiritual, ¿no? Que eso ya lo hablamos en este podcast. Entonces, la única diferencia, el cristianismo, es cuando dice, no, Jesús es el Hijo de Dios. Ahí es donde se produce el quiebre con el judaísmo. Porque creo que hasta 150 años más o menos, había judeo-cristiano. A ver, los primeros años, ¿no? Hay varios libros muy interesantes que salieron en los últimos 50 años de estudios judíos y cristianos. Sí. Y la gran pregunta es ¿cuándo fue el parteaguas? ¿Cuándo se quebró? Sí. Porque hay que recordar, los primeros cristianos venían a las sinagogas, eran parte del mismo minyan. Sí, eran judíos. Había judíos que seguían a Jesús y judíos que no seguían a Jesús. Pero no tenían nada de malo. Era como algunos judíos que siguen, no sé, al Rebbe de Bratslav o algún otro, pero podían compartir un minyan con otro. No había nada diferente. Como ocurre hoy en día. Claro, y en un momento también, cuando el mensaje de Jesús se empieza a esparcir más, cristianos, no judíos, gentiles, comenzaron a venir a las sinagogas, a escuchar los mensajes de Jesús y de otros rabinos que seguían su línea de pensamiento y demás. Pero cuando empezaron a ser multitud, donde los judíos raigales quedaron en minoría, claro. Y lo otro de las reglas de Kashrut, las reglas de Shabbat, de Tefilá y demás, eso es para los judíos. Porque si uno lee atentamente ciertos pasajes de los evangelios y de los otros libros de la Biblia cristiana, no invitan a que los judíos dejen de cumplir los mandamientos. Siempre dice que hay que hacer. Jesús dice, no vengo a abolir la ley, sino a hacerla cumplir. No, todo. Y él tenía una prédica de vuelta. Uno tiene que leer con una óptica positiva, le Kafshut, con el beneficio de la duda y sin toda esta idea cristianizada de los últimos 2000 años. Varios de los evangelios, vos podés decir, acá hay historias, hay refranes, hay lecturas, que podría ser como una lectura rabínica. No, que todas. esa misma lectura podrías encontrarla, y es más, hay muchos textos y demás que te dicen que muchas homilías de Jesús también aparecen en el Talmud. Sí, siempre todas. La pregunta es quién lo dijo primero, si Jesús o los rabinos del Talmud lo robaron un lado al otro. No, esa no es la pregunta válida. ¿Por qué? Porque era el conocimiento rabínico popular. Sí. Eran los adagios, eran los términos, eran las formas interpretativas comunes a todos los rabinos. Tal cual. El problema con Jesús, de vuelta, pero los rabinos, el problema que tienen los rabinos cuando escriben esta historia, que ya el Jesús histórico, aquel rabino un poco desviado, un poco librepensante, un poco mesiánico y demás, porque tenía esas características, no hay que negarlo, ya no hablaban con él, sino hablaban con lo que hicieron con él. Esa es la imagen que tenían, ¿se entiende? Sí, lo pero que los seguidores hicieron con él. Pero por eso te digo, esta historia no entiendo, porque al final lo terminan culpando a Pelagia. El final es ese. Eso decir, también me parece por raro. La intolerancia de Rabbi Yoshua ben Peragia, ¿sí?
Pero si Pelagia, como decimos siempre, era número 1 del ranking. No puedes decir que Federer se equivocó. O sea, ¿por qué no? Los rabinos del Talmud también eran bastante críticos con sus propios líderes. No puedes decir que Abraham se equivocó, que Itzhak se equivocó, que Jacob se equivocó. No, pero si lo quieren defenestrar a Jesús, me parece que la historia... Bueno, por eso quiero después que veamos otra historia. En otras historias y otras ópticas sí lo quieren defenestrar. En esta óptica lo que te quieren decir es que en su origen se cometió algún error. Se desvió un poco, pero por causa de la intolerancia de los propios rabinos. Qué raro. Y acá repito todo el tiempo, pero los rabinos son autocríticos. Cuando te dice que... Fíjate, pero un rabino ortodoxo lo lee como vos, diciendo nos que lo lea como quiera. Yo estoy leyendo el texto y haciendo mi interpretación, que me parece que es bastante fidedigna al texto. No sé, tal vez piensan otra cosa. Invítalo un día a alguno de los que vos conocés y leemos esta historia a dos voces. Pero no me parece que estoy alejándome mucho del texto en esta lectura. Bueno, yo lo que te diría, Elo, las próximas historias del Talmud son más cortas sobre Jesús. Sí, pero así que, ¿cómo lo querés dividir? No, terminemos hoy con esta. Eso te iba a decir. No, hay que terminarlo acá porque ya estamos... Con esta primera historia sobre Jesús en el Talmud, sus orígenes y demás, que es la historia, entre comillas, más positiva que se le da. Sí, por eso. Yo estoy esperando que le tiren van a eso, ¿no? Porque, destruir. ¿sí? Eso estoy esperando. Así que bueno, esperemos que hayan disfrutado este podcast número 18 sobre Jesús en las historias del Talmud, por lo menos en esta primera historia de Sanedrín 107b. Que lo hayan disfrutado, que algo hayan aprendido. Esperamos sus comentarios, sus evaluaciones y sus preguntas. Y nos vemos en el próximo episodio de PLF. Un abrazo, Elo. Dale.